Hoy, que es el Día Mundial del Autismo, es un buen día para hacer una acción importante y hacer visible a la sociedad la importancia que es la atención temprana en niños diagnosticados con trastorno del espectro autista. Al mismo tiempo os invitamos a que disfrutéis de la jornada. Creo que es una jornada que tiene muchos temas de actualidad, que se pueden aprender muchas cosas y que contamos con un ponente muy bueno y que nos puede enseñar muchísimas cosas. Hemos intentado elaborar un programa en el cual abarcáramos un poco todos los temas que consideramos que a día de hoy están de actualidad. Hemos querido contar también con el testimonio de unas mamás, porque consideramos que en este camino del tratamiento, de la intervención, del día al día de los niños con TEA es muy importante la familia, y creemos que sin ellos no sería posible muchas de las cosas que conseguimos, esa gran evolución que dan muchas veces los nenes, y por ello pues les hemos dado cabida en nuestra jornada, y hemos invitado pues a un grupo de madres para que contaran un poco su experiencia. No me quiero extender más porque ya vamos con un poquito de retraso y porque creo que hay personas aquí que van a contar cosas más interesantes que yo, pero sí quería haceros un par de anotaciones de la jornada. Como veis en el programa, de 2 a 3 hay un cóctel. El cóctel se servirá aquí en el hall, ¿vale? Estáis todos invitados para que toméis un pisco labis con nosotros, y también podemos aprovechar pues para hablar con los ponentes, para hablar un poco con compañeros que hace tiempo que no nos vemos y ponernos un poquito al día, ¿vale? Otra cosa que os quería comentar es que a la entrada hay una urna. Hemos querido lanzar una campaña solidaria, se nos ocurrió pues de repente y quisimos un poco lanzar una campaña solidaria para los nenes con diversidad funcional, especialmente con los niños autistas, ¿vale? Con trastorno del espectro autista. La verdad es que queríamos colaborar con alguna fundación, asociación, y finalmente hemos decidido colaborar con la Fundación Acaball. El objetivo es que todos aquellos que queráis participar pues podéis echar un donativo en la urna, y todo lo recaudado al final de la jornada se entregará a la Fundación Acaball. Entre nosotros tenemos a Sara. Sara es una compañera de la Fundación Acaball que os va a explicar un poquito qué hace la fundación y para qué iría destinado. Aunque yo os voy a introducir un poco, tienen un programa de becas que becan a aquellos niños que por su situación económica pues no se pueden permitir ese tipo de tratamientos, y un poco sería el continuar becando a más niños con ese dinero que recogeríamos hoy, ¿vale? Doy paso a Sara para que nos cuente un poquito cómo funciona la fundación. Hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es una suerte poder estar aquí. Lo primero que quiero dar son las gracias a la Unidad de Neurorehabilitación Infantil del Hospital de Manises, a Virginia y a todo su equipo, ¿no?, por pensar en nosotros para ese donativo. Los que no nos conocéis, somos la Fundación Acaball. Nos dedicamos a realizar programas de terapia, educación y ocio asistido con animales. Llevamos 12 años trabajando con diversos colectivos, ¿no? Dentro de todo este tiempo nos hemos dado cuenta que las personas con diversidad funcional necesitan apoyos, ¿no? Entonces a veces no es posible participar en nuestros programas. De ahí lo que decía Virginia, ¿no?, que toda vuestra ayuda o colaboración va al programa de Ningún Niño Sin Terapia. Este último año hemos conseguido becar a 11 niños en total. Desde que se iniciaron las becas habremos becado a unos 30 niños aproximadamente, ¿no? Esto lo que le va a facilitar es poder participar durante un año, y va a disminuir la aportación económica que tienen que hacer. Nosotros, la forma de trabajar o lo que buscamos es mejorar su calidad de vida a través de sesiones en las que nos acompañan siempre animales, o bien perros
o bien caballos, ¿no? Con vuestra ayuda, deciros que vamos a poder llegar a sitios que sin ese apoyo no sería posible, ¿no? Al final, las fundaciones, nuestra misión es poder llegar cada vez a más gente, es que sean más niños y niñas los que puedan participar y disfrutar de este recurso. Así que nada, muchísimas gracias. Sé que vamos mal de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, estaré por aquí y puede, o mismamente en los trípticos, puede encontrar información de la Fundación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Como recordaros que a la salida de la sala hay una pequeña urna y dejaremos también trípticos y todo, y alguien, si tiene alguna duda o algo, le puede preguntar a la compañera. Bueno, ahora damos paso a la conferencia inaugural. Tenemos la gran suerte y el honor de contar con José Ramón Alonso. Él es neurobiólogo, es catedrático de la Universidad de Salamanca y, como muchos sabéis, pues tiene una trayectoria importante en temas de investigación relacionados con el trastorno del espectro autista. Si entráis en su blog encontraréis múltiples artículos relacionados con temas de genética, de causas, de tratamientos. Entonces, nada, yo os invito a que le escuchemos activamente y que si se os ocurre algún tipo de pregunta, duda o lo que sea, al final de la conferencia tendremos un tiempo de coloquio, de preguntas, y aprovechamos un poco para todas aquellas dudas que nos surgen. Así que bienvenido. Y vamos a disfrutar de usted. Primero quería dar las gracias al Hospital de Manises, a todo el equipo por la invitación y por permitirme contaros algunas cosas. Siempre cometo el error, el mismo, de intentar contar demasiadas cosas, pero es que vuestros intereses pueden ser diversos y cada uno es posible que quiera más una parte u otra, entonces voy a intentar contar todo muy rápido y que luego tengamos ese tiempo de diálogo para repasar lo que sea. Cuando me pidieron que hablase de los últimos avances, pues digo, ¿cuándo son los últimos? ¿Los últimos 20 años? ¿Los últimos 10 años? Bueno, aproximadamente, de hecho, los últimos 16 meses. Iba a hacer solamente el último año, pero había alguna cosa muy interesante a finales del 2017 que quería incluir. Entonces confío que os ayude a tener una visión de cómo está este tema en estos momentos. El cáncer, todos los cánceres, es una célula. Una célula solamente, y todavía no hemos conseguido, hemos dado muchos avances, hemos ganado muchas batallas, pero aún no hemos ganado la guerra. En el caso del autismo, todos los autismos son 86.000 millones de neuronas. Es todo un cerebro que está afectado y que va a generar unos comportamientos peculiares. Cuando hablamos del autismo, todo el mundo piensa en dos personajes, que son Leo Kanner, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, publica un artículo que es un hito dentro de la psiquiatría infantil, y Hans Asperger. Hans Asperger el año siguiente, en el 44, en el otro bando, en Austria. Hans Asperger ahora se ha descubierto que mandaba niños a un sitio donde sorprendentemente morían por grupos todas las semanas. Entonces es posible que esa denominación en su honor se pierda. Pero frente a estas personas, que son las que aparecen en todos los libros, 20 años antes, Grunia Sujareva hizo una descripción muy detallada de estos muchachos, planteó una aproximación educativa muy potente y simplemente no aparece en casi ningún lugar, quizá porque era judía, ucraniana y mujer. Como veis, el autismo se le puso nombre en el siglo XX y dicen que hasta que no se pone un nombre a una patología no existe, pero en realidad tenemos cosas muy anteriores. A mí la que más me gusta es esta.
San Francisco tiene unos pequeños relatos, unas leyendas, unos cuentos de sus milagros, estoy hablando del siglo XII, y uno de los frailes que le acompañan tiene todas las características de tener un trastorno del espectro del autismo. Es literal y no ve a veces las derivadas de sus actos. Aquí se recoge una de esas cosas que en el hospital donde está atendiendo a los enfermos, uno de ellos, yo digo que tendría que ser español porque le dice que echa de menos el jamón. Lo que hace este hombre, Fray Junípero, es salir y buscar un cerdo e intentar cortarle una pata para llevársela al enfermo. Se prepara el escándalo que podéis imaginar, pero San Francisco, que primero tiene que recibir las quejas del porquero, luego se da cuenta de la bondad, de la ingenuidad de este hombre y le dice, un junípero sabéis que es un nombre de árbol también, dice ojalá en mi bosque tuviera más juníperos. Y ese querría que fuese un mensaje a favor de la neurodiversidad. Ojalá les sepamos hacer lo que ya son, parte de nuestra sociedad, y les integremos y saquemos todo su potencial y que nos sintamos orgullosos de ellos y también orgullosos de nosotros. Yo prefiero decir que tiene autismo, no que es autista, porque al final no quiero que sea esa la circunstancia que todo el mundo usa de referencia. Además de tener autismo, será un alumno de sexto de primaria y le gustará el fútbol o le gustará lo que sea. Tiene una personalidad y siempre digo que tiene mucho más en común con otro niño que lo que tienen de diferente. Hablamos de trastornos del espectro del autismo por un tema muy concreto. Cuando se buscaba establecer los diagnósticos, el que fuesen clasificados como síndrome de Asperger o autismo clásico u otro, no dependía ni del nivel de verbalidad ni del comportamiento, dependía de a qué especialista iban. Entonces ahí se decidió que era mejor una categoría que no hubiese dudas, que todo el mundo estuviese de acuerdo. No hay culpables. Nada, a veces los padres te dicen, es que cuando estaba embarazada me tomé un gin tonic. Y dices, bueno, pues lo necesitarías, ¿qué quieres que te diga? Y no hay cura. Y hay que decirlo con esa rotundidad también, porque las familias se mueven en un ambiente de desaprensivos, estafadores, vendedores de humo, gente que les vende esperanza, falsas esperanzas a cambio de mucho dinero. Lo sufro en mis carnes porque prácticamente cada pocos días me llama algún padre con historias desesperadas. El banco me ha negado la segunda hipoteca, ya no puedo pagar esto. Y tú le dices, eso no funciona, no tiene ninguna evidencia detrás. Dice, ya, pero mi hijo mejora. Digo, ya es que mejoran todos. Y no puede ser que convivamos con estas cosas. No se refleja en el aspecto físico. Si conocéis a algún niño con autismo, yo creo que hay una cosa que llama la atención, es que son muy guapos. Y fijaros, son extremadamente... Entonces, claro, si tenemos un niño con un síndrome de Down, todos inmediatamente nos adaptamos a esas circunstancias. Cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestros gestos. En cambio, con ellos no. Entonces, muchos padres te cuentan que les han dicho este niño es un mal educado o esto se arreglaba con unos buenos azotes. Y yo digo que ojalá se arreglase con unos buenos azotes, pero esa no es la realidad. Entra en un conflicto con nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad somos eso, somos sociales. Nuestros castigos es separar a alguien de su grupo y entonces nos cuesta mucho entender a alguien que sus relaciones sociales sean distintas. Y finalmente es un trastorno discapacitante y hay que decirlo también con esa claridad. O sea, afecta a la calidad de vida y afecta a sus posibilidades de futuro. Y lo que tenemos que conseguir es que afecte cada vez menos y hay mucho camino por recorrer. En el siglo XXI, 2002, las que eran entonces las principales revistas del mundo sacaron en portada el tema del autismo. Si es que en el siglo XX lo pusimos nombre, en el XXI hemos hecho que esto sea ya un tema de la sociedad, ya no de especialistas. Y esto es clave, que hablemos de ello, que en las escuelas se hable de ello, que los que sois educadores, maestros, profesores, que todos los docentes, que sepamos sobre esto. El manual de diagnóstico de los americanos, sabéis que solo ha dejado dos características principales. Un déficit persistente en la interacción social y, en segundo lugar, patrones restringidos y repetitivos de comportamientos. Solamente. Estas dos características son las claves en estos momentos.
Bueno, yo digo, vamos a empezar por las malas noticias, porque también hay muchas buenas. No tenemos un marcador biológico, ¿eh? Los neurobiólogos nos gustaría poder sacar una muestra de sangre, hacer una analítica y poder decir cosas. Estamos en los últimos meses mucho más cerca de esto. Hemos conseguido, por ejemplo, con escáneres, ver diferencias en el volumen de varias regiones del cerebro y ver diferencias en la cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que pasa? Esto está bien para investigación, pero no nos vale como herramienta de cribado general. Tenemos que hacer una anestesia general para meterle en un escáner, es una máquina, como sabéis, ruidosa, complicada, que para estos niños puede ser muy difícil. Entonces, para investigación está bien, pero necesitamos algo más fácil. En ese sentido hay un estudio, también ya os digo, de hace un año aproximadamente, un año y poco, donde la investigación ha cambiado. Es como esto, estamos alrededor y no sé si nos damos cuenta de ese cambio. Entonces dices, ahora podemos conseguir gran cantidad de información, cientos, miles, incluso millones de datos, y luego tratarlos como grandes datos, como con aparatos de inteligencia artificial, con algoritmos. Con eso se consigue que el 96% de los neurotípicos se identificasen bien y el 97,6% de los que tenían TEA se identificasen. Y vosotros diréis, ¿os parece bien 96-97? ¿Firmamos ya por esto? No nos vale, porque de estos 96 hay 4. Ese 4% implica que si esto lo tiene 1 de cada 100 niños, 4 les daríamos como que tienen TEA y no lo tienen. Entonces, de los 5 que identificamos, 1 tiene TEA, pero 4 son falsos positivos. Entonces, alguien me decía, pues bueno, les das el disgusto y luego les da... No, no funcionan así las cosas, pero esto va a mejorar. Vamos a conseguir más datos, los algoritmos se van a ir perfeccionando y yo creo que estamos a la puerta de este proceso. No podemos hacer consejo genético. Si te viene una familia que tiene un niño y te pregunta las posees, no podemos decirle el porcentaje en la población general, pero no en caso concreto de esa familia. No tenemos medicación eficaz para muchos síntomas y signos. Las personas con TEA viven menos. ¿Qué os parece esto? Yo digo, tendría que ser portada en los periódicos. Entonces, si empiezas a rebuscar los datos, estos son datos reales. Entonces, ¿por qué las personas con TEA... Mira, tenemos población general, autismo leve, autismo grave. Y resulta que les afecta más casi todo. Bueno, hay cosas que dices, bueno, pues trastornos neurológicos, por lo menos pueden tener que ver con la medicación, pero respiratorios, digestivos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que si tienen un problema de comunicación, muchas veces van muy tarde al médico. Cuando ya el problema está muy grave, cuando el cáncer ya está muy avanzado. Entonces, bueno, eso no es culpa de ellos, es responsabilidad nuestra. Tendremos que ser más proactivos y llevarles a un chequeo cada cierto tiempo para ver las cosas y no esperar a que la situación sea muy tardía. Y os pongo el caso del suicidio. Es aproximadamente 10 veces más frecuente en las personas que tienen autismo leve y aproximadamente 4 veces, 5 en las que tienen autismo grave. ¿Por qué más en los que tienen autismo leve? Pues creo que todos lo imagináis, porque se dan cuenta, perdonadme, yo vengo de allá, más allá del muro, donde hiela todavía estas mañanas, y allí hablamos un poco bruto, porque se dan cuenta de la mierda de vida que tienen. Y eso no es culpa de ellos, es culpa nuestra, es responsabilidad nuestra. Tenemos que conseguir que puedan desarrollar una vida con la que se sientan satisfechos, y no lo estamos haciendo. Caen en manos de desaprensivos. Esto es un libro que han traducido, un libro de un americano, donde dice que en Estados Unidos, principal potencia científica del mundo, las familias con niños con TEA van más al maestro Reiki que al médico. Eso nos pasa también aquí. Cualquier tipo de charlatán tiene una clientela. ¿Por qué? Porque ofrecen algo y la investigación y la sanidad no lo conseguimos. Estamos en una dinámica, es decir, frente a los que les ofrecen milagros, ¿nosotros qué ofrecemos? Ofrecemos la verdad, pero la verdad es muy limitada en estos momentos. Bueno, un tema de refilón, sabéis que se ha hecho, esto es un grabado al poco tiempo después de que Jenner consiguiese la primera vacuna contra la viruela. Se decía que como era de las vacas, pues a la gente le iba a sacar vacas de la nariz o de la boca, como veis ahí. Llevamos 200 y pico años de antivacunas. Es el mejor invento que ha hecho la humanidad. Pero tenemos gente de todo tipo, como este famoso científico, que tiene una audiencia espectacular
y que dice que las vacunas causan autismo. Bueno, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Lo hemos investigado no sé cuántas veces, no hacemos más que perder dinero en repetir estas investigaciones. No hay ninguna relación. Pero esta es la situación en Europa del sarampión en estos momentos. 3 muertos en el 2015, 16 en el 16, 35 en el 17, 72 en el 18. La mayor epidemia de las últimas décadas. Entre otros motivos, bueno, fundamentalmente por no vacunar. Están cayendo las tasas de vacunación en toda Europa. Y parte es por esa supuesta y falsa relación con el autismo. Bueno, los casos siguen aumentando. Fijaros que hubo un tiempo que esto estaba dentro de las enfermedades raras. Entonces, la evolución que ha tenido es impresionante, iba a decir terrible. Y no tenemos muy claro qué es lo que ha pasado. Ahora os diré brevemente. Y fijaros la mala suerte que tenemos. Casi todos los casos están en Norteamérica y en Europa Occidental. ¿Qué os parece? Pues ya os lo cuento yo, que en América Latina, en África, en gran parte de Asia, hay millones de personas con TEA sin diagnosticar, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de ayuda. ¿Por qué ha habido este aumento de casos? Hay 3 posibles explicaciones. Nuestro mundo industrial, contaminantes, por ejemplo, y luego hablaré algo de ello. Nuestra biología, nos reproducimos muy tarde. Estamos teniendo hijos, pues a veces también tenemos segundas parejas o terceras parejas y decidimos tener un hijo, y esto también influye, como luego os contaré. Y hay quien dice que no es un incremento, sino que estamos diagnosticando mejor. Ya no se nos escapan, ya les detectamos. La realidad es que las 3 cosas son ciertas. Tengo un amigo el otro día identificó a una persona, dice un TEA de libro, 65 años. Pues claro, en un pueblo de esos pequeños que tenemos en Castilla y León, de la España vaciada, pero también os digo, tenía una vida feliz. Le querían en el pueblo, se sentía útil. Entonces, a veces las cosas son más complejas de una primera mirada. Bueno, genética. Cuando digo esto todo el mundo se asusta. Yo prometo que no os vais es más fácil de lo que parece. Lo primero que hicieron fueron estudios en gemelos y la concordancia era entre el 0,6 y el 0,9. ¿Qué quiere decir? Un 60 o 90% de que si un gemelo idéntico lo tenía el otro. Esto es muy alto. Mucho más que otras condiciones más conocidas. Lo que quiere decir es que esto tiene una clara base genética. Hemos ido avanzando y se han encontrado actualmente unos 100 genes de alta confianza, 100 genes en los cuales muchos laboratorios coinciden que tienen variantes que son más frecuentes en las personas con TEA que en los controles. Ahora, en Estados Unidos ha sido un regalo navideño típico que te hagan un estudio genético y que te digan que tienes genes de africano y de islandés y de vikingo, ¿vale? Entonces, hay gente que está dejando que esos datos suyos se utilicen en la investigación. Entonces, de repente ha habido una atacada de 80.000 genomas para estudiar autismo. Entonces, vamos a saber mucho más en los próximos meses. Y nos va a permitir identificar más temprano. Esto es clave. Los niños que se les diagnostica temprano y que empiezan con una atención por especialistas tienen menos riesgo de fracasar en el sistema educativo, tienen menos riesgo de acoso. El acoso es el 70% de estos muchachos sufren acoso en algún momento de la vida académica y menos riesgo de perder su autoestima, de su propia valoración. ¿Qué os parece este gato? Bueno, no está hecho con Photoshop, es una gata que se llama Venus y es real. ¿Qué es lo que quiere decir? Estamos muy acostumbrados, porque lo explicamos mal los profesores, siempre hablamos de los ojos azules, tienes no sé qué, tienes un gen, y los guisantes verdes y amarillos. No es así, o casi nunca es así. Casi todos los rasgos, sobre todo los de comportamiento, son decenas, cientos o miles de genes. Si tú tienes una mutación y la tienes antes de que se forme el cigoto, todas tus células tienen esa mutación. Pero si es el cigoto, la tienen todas. Pero si es en el estadio de 2 células, una mutación postcigótica, te puede ocurrir que solo medio gato tenga la mutación. Esto está explicando muchos casos. Porque claro, si te sacan una muestra de este lado o de otro, los resultados son distintos. Entonces, había muchos casos que no se encontraban diferencias genéticas y es posible que estemos viendo cosas de estas. Se han encontrado nuevos genes y las regiones encefálicas afectadas encajan muy bien. Emociones, movimiento. Las piezas del puzzle empiezan a encajar en los últimos 2 años.
y estamos en una nueva genética. Este señor ha cogido todo el genoma, ya os digo, es que tenemos millones de datos, y los ha metido con un análisis de aprendizaje automático, inteligencia artificial, y los genes candidatos, que primero eran 65, luego fueron 100, ahora son 2.500. 2.500 genes que tendrían una relación con autismo. Claro, eso es más del 10% de los genes que tenemos en nuestro cuerpo. Muchos de ellos intervienen en desarrollo cerebral, establecimiento de sinapsis, neurogénesis, bueno, lo que os digo, las piezas. Y esto nos permitirá, vamos, os pongo aquí, la mayoría nunca han sido estudiados, y eso nos permitirá probablemente nuevos fármacos y nuevos tratamientos. Y también está cambiando nuestro enfoque. Simon Baron-Cohen, en una entrevista de hace 5 o 6 meses, él dirige el Centro de Investigación de Autismo de la Universidad de Cambridge, probablemente entre los 3 mejores del mundo sin ninguna duda. Dice que no tienen ningún deseo de curar, prevenir o erradicar el autismo. ¿Por qué? Porque hay personas con autismo que se han negado a participar en estudios genéticos por miedo a que esto sea una herramienta para erradicar a las personas que son como ellos. No tiene su sentido pensar que desde que podemos hacer un diagnóstico prenatal de síndrome de Down, el número de niños que nacen con síndrome de Down se ha reducido, ¿vale? Entonces está cambiando porque seguimos todavía hablando de trastorno, alteración y función, pero iremos hablando de condición, neurodiversidad, fortalezas y retos. Son hasta ahora sujetos pacientes, pero ahora es que tengan voz y voto en esas investigaciones que estamos haciendo, que se impliquen en el diseño, desarrollo del proyecto. Hemos estado mucho aprendiendo sobre las causas, ya lo que nos piden son soluciones. A mí las causas, ¿qué más me da? Me interesa, lógicamente, pero lo que quiero es mejoras, soluciones a los problemas que tengo. Antes era cohortes, ahora es trabajar mucho más con individuos. Antes era un tema, iba a decir casi, perdonadme, os digo, de caridad. Y no, aquí no es caridad, esto es un tema de derechos humanos, ¿eh? Y entonces hay que reforzar esa utilidad que tienen para la sociedad, su atención al detalle, su creatividad, su honestidad, ¿vale? Diferencias entre sexos. Ya sabéis que es mucho más común en niños que en niñas, pero es muy posible que las niñas que tengan un autismo leve se nos estén escapando. Yo creo que hay muchas que no se diagnostican porque son más verbales, sus temas especializados es posible que sean princesas o bambis, y entonces es como que encaja más en el modelo. Pero, entonces, pues eso, tienen mayor facilidad con la comunicación. Entonces tenemos que prestar ojo, porque yo creo que hay muchas niñas que están pasando desapercibidas. Y también, un estudio también de hace 3 o 4 meses, dentro de este tema de varianza de género, es mucho más común en la población con autismo que en la población general. Hay más personas que se sienten, eso, mayor deseo de ser el género opuesto, 7 veces el que tiene la población general. Entonces, también algo a tener en cuenta, ¿eh? Muestran, ya os digo, todo esto, el que quiera más información, que me lo diga. Hay que eliminar la culpabilidad. Los padres normalmente se dejan la piel por estos niños, no han hecho nada que implique. La genética, como os he dicho, es muy compleja. Muchas son mutaciones de novo, que no tienen ni el padre ni la madre. Esto a mí también me hace gracia, porque a veces cuando hablo con los padres y les digo esto, alguna vez es que usted no conoce a la familia de mi marido, ¿no? Porque si la conociera todo quedaría explicado, ¿no? Entonces, tenemos unas fuentes, por ejemplo, muy interesantes de células madre, yo trabajo en células madre, que son los dientes de leche. Los dientes de leche contienen células madre y puedes trabajar y con ellas hacer una especie de microcerebros. Entonces son distintos esos microcerebros si vienen de niños con autismo, controles o con un síndrome de Williams, que serían, ¿sabéis?, como el otro extremo de hipersociales. ¿Vale? Entonces, y no quiero que nadie me mande dientes de leche, porque también me suele surgir en las charlas. Tienen más problemas de salud mental, la probabilidad de que tengan un diagnóstico psiquiátrico es 5 veces el de la población general, y si lo comparamos frente a otras discapacidades del desarrollo, el doble. ¿Vale? Entonces es una situación compleja, pero claro, si tú dices, es que muchos tienen depresión, ¿pero por qué es? ¿Porque eso va unido a la genética del TEA o porque es por la vida que tienen, donde tienen tan pocos alicientes y que te dicen, yo es que nunca he tenido una pareja, nunca he tenido un amigo, mis padres ya no pueden más? Y eso es parte también de esa visión que tenemos que no perder de vista. Aspectos ambientales. Lo que creemos ahora es que hay una base genética sobre la que actúan algunos factores ambientales.
no tenemos uno claro que digas, este siempre causa autismo, sino lo que hacen es aumentar las probabilidades, aumentar el riesgo. Entonces, un ejemplo son los antidepresivos. Entonces, las mujeres que han tomado antidepresivos en el embarazo tienen aproximadamente el doble de riesgo de tener un niño con TEA. Pero si la población general es el 1%, estas tienen el 2%. Lo que quiere decir que hay 98 que han tomado esa misma medicación durante el embarazo y ante niños normales. ¿Vale? Pero son esas piezas del puzzle que vayamos entendiendo lo que está pasando. Lo mismo con vitaminas. Se ha visto que si se toman algunos tipos de vitaminas prenatales, disminuye el riesgo de autismo. Las mujeres, sobre todo ácido fólico, algunas cosas, y vitaminas del grupo B. ¿Vale? También aumenta el riesgo los embarazos pretérmino o postérmino. Se ha hecho un estudio, aquí veis, los de menos de 37 semanas o más de 42 semanas tienen más riesgo. Bueno, pues de nuevo, información que vamos colocando y que en algún momento nos puede permitir entender cosas. Condiciones metabólicas de la madre, lo mismo. Hipertensión, diabetes y sobrepeso, aumenta el riesgo. Años del padre. Fijaros, yo digo, no sé si es parte también de este machismo que tenemos. Llevamos décadas hablando de los riesgos de que si las madres añosas, si atrasan el embarazo, y nadie habla de los años del padre. Y resulta que vosotras tenéis vuestros óvulos terminaditos, preparados para terminar desde el día que nacéis, pero nosotros hacemos espermatozoides todos los días. Y el problema es que con los años cada vez les hacemos peores. Cada año nuestros espermatozoides tienen más mutaciones. El número de mutaciones en esas mutaciones se duplica por cada 16 años que pasan. Si una persona de 20 años hace 20 mutaciones, el de 36 hace 40 y el de 50 hace 60. ¿Vale? Entonces, claro, es decir, los padres de más edad tienen más riesgo de tener hijos con TEA. Y los años no solo son los años del calendario. Esto es curioso. Si tú, por ejemplo, fumas, tus espermatozoides tienen aún más errores. Entonces se ha hecho un calendario cogiendo 147 lugares en el genoma donde te pueden decir cuál es la edad de tus espermatozoides, que muchas veces no coincide con la edad de tu ADN, de tu DNI. ¿Vale? Estas son cosas de estas que a mí, por ejemplo, me dejan helados, pero que no sabemos muy bien. Las madres que sufrieron malos tratos físicos, sexuales, cosas muy duras, tienen más riesgo de tener hijos con TEA. Y dices, ya es terrible, ¿eh? O sea, que hayas tenido una infancia así y encima lo sigas pagando en tus hijos. O sea, se cree que es algo de epigenética. Sabéis que estas condiciones muy duras son capaces de afectar a nuestra epigenética y entonces que estarían generando algún cambio que es lo que aumentaría el riesgo de TEA. Contaminación. Dentro de esos factores ambientales se hizo, este es un estudio en California, que la gente que vivía cerca, pegada a grandes rutas de comunicación, las zonas de camiones, tenían más riesgo de TEA, es simplemente coger datos. Necesitamos a las enfermeras. O sea, estos son estudios que han hecho enfermeras y es fundamental, o sea, es que multiplicaremos la potencia. Y otra de estas, yo os digo que la investigación va cambiando, es que los chinos han entrado con fuerza. Igual que están entrando en otros sectores, han entrado en la investigación. Entonces, esto es un artículo chino, Shanghái, que debe ser una ciudad muy contaminada, pues resulta que las partículas de contaminación duplican o triplican el riesgo, sobre todo en el segundo y tercer año. ¿Vale? Entonces, como os digo, más contaminación, más riesgo de TEA. Y tenemos un sitio muy interesante para medirlo, que es de nuevo los dientes. Los dientes se van depositando las capas y con un láser podemos leerlo. Es como si leyésemos los anillos de crecimiento de un árbol. Y entonces se ha visto que las cantidades de metales, o sea, los niños pequeños con autismo tienen más plomo y menos zinc y menos manganeso que los niños de la misma edad que no tienen TEA. Insisto, son datos, no explican todo, pero nos van dando aumento de probabilidad, cosas que han cambiado, diferencias entre el grupo de niños con TEA y los que no lo tienen. Estos temas ambientales impactarían sobre esa propensión genética de algunas familias. El DDT.
Ya no hablamos del DDT, pero todos en nuestro cuerpo tenemos DDT. Sabéis que hubo una cosa que fue como una bofetada, un estudio en Canadá, que se encontró que la leche materna tenía niveles de DDT no aptos para el consumo. La leche materna, que siempre defendemos con razón como el mejor alimento. Entonces el DDT ayudó a erradicar paludismo, malaria en muchísimas zonas, pero tiene un problema que persiste mucho. Entonces todos tenemos DDT y las personas que viven en zonas que porque en esa época había mucho insecto y se fumigó, tienen más riesgo de TEA. Nivel educativo de los padres, esta es interesante. Los que somos universitarios tenemos más riesgo de tener hijos con TEA que los que solo tienen enseñanza secundaria, que a su vez que los que tienen solamente estudios primarios. ¿Qué os parece? Bueno, yo trabajo en el laboratorio con cosas que son tóxicas, pues dices, puede ser posible que haya sido de ese manejo y otras. Y entonces lo que se hizo fue decir, vamos a comparar los que más manejan cosas tóxicas, los químicos, frente a otros universitarios que manejan, yo digo, otro tipo de toxicidad, que son los de derecho. ¿Vale? Entonces no había diferencias. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues la gente que tiene formación universitaria no se conforma. No se conforma con los primeros diagnósticos, no se conforma con algo que no le convence y va a otro especialista y se mueve. Sobre todo en un país como Estados Unidos, donde la sanidad ya sabéis cómo es. Entonces, simplemente es que las familias con mejor nivel cultural y mejor nivel socioeconómico pelean más por los hijos y no se conforman si ven que ese diagnóstico no encaja con lo que ellos ven. ¿Se puede curar? Ya os dije antes que no, pero hay un grupo reducido de niños que tiene unas mejoras llamativas. Los americanos los llaman bloomers. Bloomers sería como florecientes. Y mejoran tanto es también para recalcar que los diagnósticos son cosas artificiales, que de repente se salen del diagnóstico y en teoría ya no tienen un TEA. El problema es que no sabemos por qué, no sabemos identificar a esos niños hasta que los vemos. Hay otros que tienen el mismo tratamiento tan intenso, con tanto compromiso los padres y no mejoran tanto. Es otro tema a saber más. La neuroanatomía, muy rápido. Los niños con TEA tienen algunas regiones corticales más grandes. Se expanden entre 6 y 12 meses y tienen un volumen cerebral más grande entre 12 y 24 meses. Los niños con TEA tienen cabezas más grandes, porque tienen cerebro más grande. ¿Y por qué tienen cerebro más grande? Porque tienen más neuronas. Eso también... Nuestro cerebro hace una cosa rara, para producir esos 86.000 millones de neuronas, produce 200.000 millones, hasta que tienes 2 años, y luego las va eliminando. Entonces parece que en estos niños se eliminan menos y quedan más, y por eso se produce ese proceso. Son también más grandes corporalmente, o sea, no solo los cerebros, sino todo el cuerpo. Aquí distintos datos. Entonces, los niños con TEA tienen más neuronas, pero cuando son adultos tienen menos y algunas zonas cerebrales muestran hiperactividad. Eso podría encajar con la ansiedad crónica, con la pérdida de control de impulsos y con respuesta inmunitaria, de la que luego os hablaré muy brevemente. Sabéis que todos tenemos en nuestro cerebro un circuito de recompensa. Nos premia, nos da una sensación de placer cuando tenemos sexo, por ejemplo, el que tenga, cuando bebemos cuando tenemos sed, cuando comemos cuando tenemos hambre, cuando ayudamos a un desconocido, cuando terminamos un crucigrama. Todos esos son datos reales de placer. Estos niños tienen el circuito de recompensa mucho menos potente, mucho más limitado. Es muy probable que su sensación de recompensa cerebral, esa sensación de placer, sea más baja. ¿Eso qué hace? Que tengan muy pocos intereses. Eso que hace que cuando tengan un interés que sí que noten ese placer, se vuelquen en él, porque es la única fuente que tienen. Entonces, esto me parece también un tema, ya os digo, esto es de hace unos meses, clave, la diferencia en el circuito de recompensa, ¿vale? Con respecto a la ubiquitina, no os voy a decir muchos nombres raros, es una proteína que tiene una ruta que se encarga de clasificar cosas en nuestras células. Esto a destruir, esto a guardar, esto a utilizar. Tienen diferencias en la ubiquitina y lo que sucede si haces eso es que cambian el número de sinapsis. Entonces, el número de sinapsis en el cerebro de un ratón donde yo he modificado la ubiquitina es distinto. El número de sinapsis en un chaval con TEA es distinto.
La microglía reconoce la sinapsis y las que no son eficaces se las come. Es algo alucinante porque sucede todos los días. Todos los días nuestro cerebro se está reconstruyendo. Y entonces aquí ese proceso de reconstrucción es distinto. Se dejan, imaginaros con las podas estas que hacemos con los rosales ahora, que esa poda no funcionase bien. Entonces ese cerebro tiene probablemente rutas, aquí ya es especular, lo mismo son rutas demasiado potentes y por eso el ruido del proyector que vosotros no estáis oyendo, si aquí hay un chaval con TEA no aguanta porque le resulta enormemente molesto, porque sus sensaciones le llegan con mucha más fuerza porque los filtros funcionan peor. Otro tema que me parece interesantísimo de investigación es la inflamación. La inflamación cerebral es muy común en las personas con TEA, ¿vale? Entonces, si yo lo hago en los modelos animales con que trabajamos, las crías de rata con inflamación muestran evitación social, no se mezclan con otras. Problemas de comunicación, dices, ¿cómo? Los ratones cantan, es una cosa maravillosa. Ya os digo, os contaría mil cosas. Lo que pasa es que lo hacen con ultrasonidos, no lo oímos, pero si coges un micrófono y oyes los ultrasonidos, es como si fuera un canario, es alucinante. Y los comportamientos repetitivos, dice aquí, ¿qué son? Eso que hacen los ratones de acicalarse los bigotes, de limpiarse, pues eso lo hacen mucho más, ¿vale? Entonces, lo bueno es que si se bloquea con interleucina 17, los animales no muestran esos comportamientos. Entonces a la gente le dijo, pues ¿por qué no cogéis y dais interleucina 17? Digo, ya, la interleucina 17 nos protege de las infecciones fúngicas. Si yo la bloqueo, me comen las cándidas. ¿Vale? Entonces, ese es el problema de la biología. Nuestros genes valen para muchas cosas, tenemos muy pocos genes. Entonces, si yo bloqueo un gen, estoy alterando 20 sistemas. Y necesitamos algo, no sé cómo deciros, que bloquee la interleucina sin que me deje entrar a los hongos, porque si no, no podemos usarlo. Sí que lo puedo usar en un ratón de laboratorio, pero no en una persona. ¿Vale? Otra cosa súper interesante, mirad, tengo un ratón, le inyecto un virus para generarle una reacción del sistema inmunitario. Ese animal no muestra interés social y empieza a hacer esos movimientos repetitivos, lo que os contaba. También se ven cambios, o sea, se llama como un liqui, es como que gotea, que el intestino pierde parte de su control de permeabilidad, ¿vale? Pero si eso lo trato modificando el microbiota, sabéis que ahora es como un nuevo órgano, si modifico las bacterias del tubo digestivo, ese ratón deja de hacer los movimientos repetitivos. Entonces, es posible, ya os digo, esto es investigación muy reciente y muchas de estas cosas que en ratones funcionan, luego vas a los seres humanos y no funcionan. Pero nos abre la posibilidad alucinante de que consigamos cambios en el comportamiento modificando la flora intestinal. Bueno, podemos coger células de personas con distintas cosas y entonces las células precursoras de neuronas de las personas con TEA muestran un exceso de proliferación y forman menos sinapsis. O sea, esto es algo, escogiendo fibroblastos y modificándolos. Lo que os quiero decir es algo genético, es algo que en los genes está. Entonces dices, claro, cuando dices que es algo genético todo el mundo se desanima. Pues eso ya no lo podemos modificar. Pero sí que podemos hacer cosas. Mirad, eso se puede rescatar en células en cultivo con una proteína que se llama IGF-1, el factor de crecimiento parecido a la insulina. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Cogemos un virus modificado y le metemos la IGF-1. Este virus es capaz de saltar de neurona en neurona y las va metiendo IGF-1. Entonces, en los ratones, lo que estamos viendo hasta ahora funciona. Los ratones modifican el comportamiento. Os digo lo mismo. Para mí las dos palabras clave de toda esta investigación son esperanza y prudencia. Esperanza porque hay cosas espectaculares el último año y prudencia porque esto todavía no sabemos si se podrá aplicar a humanos, cuándo se podrá, porque tenemos que estar muy seguros de los riesgos, de la seguridad y de la eficacia. Características específicas, y ya voy entrando en la parte final. Muchos de ellos tienen problemas de sueño, 70%. Tenemos que trabajar sobre esto. Estos niños, claro, si duermen mal, pues luego no funcionan bien en el aula, están irritables, pues igual que cualquiera de nosotros cuando hemos dormido mal. Son mejores... Aquí, ¿qué veis antes? ¿La E o la A?
Nosotros normalmente vemos la E y ellos ven antes la A. Entonces, ese procesamiento local lo podemos usar porque son mejores para algunas cosas. Por ejemplo, hay empresas que les contratan para detectar errores en código informático, porque se fijan mucho en los detalles, ¿vale? Hay una historia que no sé si es cierta o no, que en Vietnam les usaban para localizar a francotiradores, porque dentro de esa maraña de que había un Vietcong subido en un árbol, lo veían mucho mejor que cualquier otro porque ven los pequeños detalles. En ese sentido también, este también es, fijaos, del 2018, la sinestesia, sabéis que es como que se mezclan sentidos, y una cosa típica es que veas números asociados a colores. La sinestesia es el triple dentro de la población con autismo frente a la población general. Entonces, claro, ellos, si ves esto, detectas mucho más los 5 que aquí, y es posible que sea por esa capacidad peculiar. Otra propiedad, prosopagnosia. Prosopagnosia sabéis que es un problema para distinguir caras. ¿Todos sabéis quién son estos tres? Yo estoy contento, todos son mayores que yo, ¿eh? O sea que, si tienes prosopagnosia, no les distingues, todas las caras te parecen muy parecidas. Claro, si todas las caras te parecen muy parecidas, es mucho más difícil también la interacción social, porque casi no distingues quién es quién, ¿vale? Entonces no se sabe si esto es un problema. Tienes la dificultad para reconocer caras porque no trabajas el reconocimiento de caras, que es fundamental en nuestra especie, o al revés, es un problema inicial y entonces luego hace que no participes en la interacción social porque el punto de partida es la prosopagnosia, ¿vale? Todos habéis oído, pues savants es como sabios, ¿no? Son esas capacidades únicas para el dibujo, la memoria, tono perfecto, para multiplicar, o que le digas el 16 de mayo de 1962, ¿en qué cayó? Ya, miércoles, y vas a buscar un calendario de la época y resulta que era miércoles. No te saben explicar cómo lo hacen, ¿vale? Es más común de lo que se creía, antes se pensaba que era 1 de cada 10 y la cifra real es en torno a 1 de cada 3, pero raramente se le saca partido. O sea, es una cosa casi como anecdótica o como de juego, pero no lo conseguimos utilizar, por ejemplo, en su aprendizaje. El que dibuja no elabora sobre eso, no se va convirtiendo en un mejor artista, ¿no? Dibuja de una forma mecánica, con una exactitud asombrosa, con una atención a los detalles espectacular, pero no se convierte nunca en un artista, o raramente. Pero sí que podemos usar esa habilidad para aprender habilidades sociales. Déficits sensoriales es que es muy común que tengan hipersensibilidad o hiposensibilidad. Por ejemplo, a texturas. Nosotros nos ponemos la ropa y a los segundos ya dejamos de notarla en nuestra piel. Una luz de fluorescentes para nosotros es normal, pero para ellos puede ser tremendamente agresiva, incómoda. Por eso muchas familias te dicen que lo peor, la peor experiencia es ir a un supermercado. Y en cambio, o sea, hay cosas que se pueden, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, de repente yo conozco supermercados que dicen, bueno, abrimos para estas familias el rato ese donde están colocando los reponedores, cuando no hay música, las luces se pueden bajar y que puedan hacer la compra con tranquilidad. Yo tenía una señora que dice, mi hijo va a ser un autista moderno, y le llevaba a todo. Entonces veía que había un problema y es que, por ejemplo, no conseguía comer fuera de casa, porque preparaba unos pollos y entonces, claro, esto está en un restaurante y bueno. Entonces lo que hizo fue ir a comer a las tiendas de las gasolineras. ¿Por qué? Porque allí todo el mundo está de paso, se ven a un niño berreando, no pasa nada y se acostumbra a salir de casa, a elegir una comida. O sea, ella lo tenía todo planeado y la verdad es que era una gozada hablar con ella. Vale. Problemas gastrointestinales de muy diversos tipos. Aquí os he puesto algunas cosas, pero se piensa que quizá tenga que ver con eso que os decía, con esa permeabilidad extraña del epitelio intestinal. Esto hace que muchos, por ejemplo, sean muy malos comedores. El otro día veía a un niño que había empezado a masticar por primera vez a los 15 años. Pero lo llamativo es que toda su vida solo había comido yogures de limón. Toda su vida. Toda su vida, ¿vale? Me mandaron un vídeo todos felices comiendo jamón con una cara de asco que no os podéis imaginar, ¿no? Pero una gozada verle masticar por primera vez, ¿vale? Diagnóstico y medicación. Os van a hablar especialistas de diagnóstico, entonces
es un tema muy importante. Las familias muchas veces te cuentan historias terroríficas, de ir de sitio en sitio, diagnósticos contradictorios. Entonces es una gozada que aquí haya especialistas y que esto se trabaje. Con respecto a la medicación, pues lo más utilizado es la risperidona, que es la que tiene más evidencias a favor, pero todos estos medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces yo digo, ahí para mí hay un mensaje, que es que normalmente una medicación tiene que tener unos objetivos y un plazo. Entonces lo que no puede ser es que te encuentras a chavales o ya adultos que llevan un montón de años con la misma medicación sin ningún tipo de seguimiento. ¿Vale? Tratamiento de la ansiedad, pues afecta al 40%. Yo creo que aquí hay cosas... Vivimos también, puede ser para el coloquio, vivimos en la época de la pastilla. Igual que hace unos años fueron otras cosas, ahora es la pastilla. Y todo lo que queremos al médico es que nos den una pastilla. Entonces yo creo que habría cosas que se podrían trabajar de otra manera que no fuese con un fármaco. Por ejemplo, la ansiedad. Pero bueno, eso da también para discusión. Estado físico es que son muy sedentarios. Claro, si tú no tienes unos amigos con los que ir a pegar unas patadas al balón, pues te sientas al ordenador y ese proceso va empeorando. Entonces, de 2004 a 2009, era un estudio así longitudinal, pues pasaban media hora más viendo la tele al día y media hora más jugando al ordenador, o sea, una hora más de sedentarismo. Entonces, hay problemas de obesidad, etc. Con respecto a aspectos sociales, la vida no es fácil. 8 de cada 10 adultos no tienen un empleo fijo. Pero esta diapositiva la cambié para venir a daros esta charla, porque antes eran 9 de cada 10 y en todos los datos han mejorado. Entonces, 8 de cada 10 es muy malo, pero hemos duplicado las personas con TEA que tienen trabajo. ¿Vale? Entonces, decir, eso, lo que os digo, hay que tener, las cosas van a mejor, sin ninguna duda, van a mejor, pero nos queda todavía muchísimo camino por recorrer. Esta es una empresa que contrata, tiene 70 y tantos empleados, me parece, y 50 tienen TEA. La carga económica, esto es un estudio americano de Harvard que decía que para una familia americana, ya sabéis que hay cosas, nuestra sociedad es diferente, nuestro sistema sanitario afortunadamente es diferente, pero el coste de una familia lo estimaban en 3 millones de dólares, además del coste normal de criar a un hijo. El nivel de procesamiento intuitivo es menor, o sea, nosotros tenemos como dos, a veces... Platón decía que teníamos la razón y el instinto como dos caballos que tiraban de nosotros en direcciones contrarias. No es así. Si tenemos mucha información y tiempo, tomamos decisiones racionales. Vemos cuáles son los posibles y lo hacemos despacio. Y si no tenemos tiempo, tomamos decisiones de forma instintiva o si tenemos poca información. Entonces ellos hacen más un procesamiento deliberativo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Pues, por ejemplo, los que sois educadores, que necesiten más tiempo para un examen o necesiten más tiempo para entender unas instrucciones. ¿Vale? Otra madre con autismo me decía que ella estaba rodeada de la mejor gente del mundo. Y luego añadía, porque los otros hace mucho tiempo que salieron corriendo. ¿Vale? Pero la realidad es que las familias con autismo hay menos divorcios que en las familias sin autismo. Entonces, también es otro mensaje de esperanza porque es muy duro. Entonces, que la pareja cierre filas y demuestre siempre ese amor al hijo, pues, y entiendo que luego que no es una situación nada fácil. Y como es evidente, o como es lógico también, las familias con TEA tienen más preocupación con el futuro que las familias sin TEA, y les preocupan temas como la independencia, la educación, la salud, la calidad de vida, pues todos estos datos que veis aquí, ¿vale? Tratamientos, ya voy terminando. Esto es la galería de los horrores, ¿vale? La inmensa mayoría de los tratamientos que se proponen son ineficaces. Algunos son gravemente dañinos, pero todo se vende también en nuestro país. Entonces, si buscáis, a mí cuando me invitan de unas asociaciones de padres y les cuento eso, siempre me preguntan por alguna cosa que no he oído. La de una cámara hiperbárica, no le va nada. O sea, lo que hago es ir a las bases de datos científicas y buscar si alguien ha publicado que con tratamiento con cámara hiperbárica estos chavales mejoran. Y prácticamente nunca encuentro nada.
Entonces son simplemente, hay gente que sabe que está estafando y hay gente que cree firmemente que su método es muy eficaz, pero no tiene datos para demostrarlo. Bueno, pues hormona del crecimiento, terapias alternativas, bueno, cada familia de media 7 tratamientos han probado. El tipo donde yo he hecho gasolina ha llevado a su hijo a poner células madre. Yo trabajo en células madre. Y me dice, ¿qué opinas? Digo, que no hay ni un solo ensayo clínico que haya demostrado la utilidad de células madres en una persona con TEA. ¿Sabéis qué me responde? Es que es mi único hijo. Y él ganará 1000 y poco euros y le cobran un dineral. Y esa es nuestra sociedad, ¿eh? Perdonadme, hoy estoy... Bueno, tiramos, como os pongo aquí, tiramos dinero, tiempo, esfuerzo y esperanzas en algo que no funciona. Y ahí tenéis acupuntura, bueno, las que queráis. El cannabis, también parece que hay mucho interés en favorecer el cannabis médico, pero la evidencia del cannabis médico es muy, muy escasa. Y en el caso del TEA, nula. ¿Vale? Entonces, si alguien quiere fumarse un porro, que no me lo justifique con artículos de Medline, porque no los hay. ¿Vale? Solo hay un estudio con un niño. Dices, ¿pero qué demonios de estudio? O sea, yo digo, a mis alumnos, digo, ya no les tengo que enseñar a buscar información porque está por todas partes. Lo que tengo que enseñarles es que un estudio con un niño no vale para nada. Porque ¿dónde está el control? ¿Dónde está...? Bueno, no hace falta que os lo explique. ¿Vale? Por otro lado, no tenemos fármacos para los temas cruciales, para el retraso cognitivo, el retraso del lenguaje, las dificultades sociales, el aislamiento, agresión y autoagresión. Algunas cosas son curiosas porque estos son pastillas de éxtasis. Entonces, el éxtasis favorece mucho la interacción social, pero claro, es una droga. Genera problemas de adicción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues alguien me decía, bueno, lo tenéis que, es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es un éxtasis que no sea adictivo. Digo, ya. Es tan fácil eso, ¿verdad? Bueno. Al mismo tiempo, esto es de hace nada, para cuando preparaba estas charlas, en estos momentos, esto es la base de datos norteamericana, aparte hay otras en Japón, en Europa, para ensayos clínicos. En esta, que es la que más miro, había 1025 estudios en marcha, ensayos clínicos para TEA. Entonces, o sea, hay muchísima investigación porque hay muchísima gente afectada. Algunos de estos estudios, yo creo que los que fui viendo, dicho en forma clara, algunos me gustaban y otros no me gustaban. Pero 1000 y pico ensayos clínicos en marcha es un potencial también de esperanza para las familias. Bueno, se están usando androides. En este caso fue para preparar entrevistas de trabajo. O sea, la ventaja de los ordenadores, esto es un robot, es que no se cansan. Tú puedes repetir la entrevista de trabajo 257 veces y puedes practicar porque ya sabéis que el software es muy fácil, yo puedo cambiar el diálogo, puedo teclear nuevas preguntas, ¿vale? Entonces yo creo que esto, el problema, os pongo ahí, es muy fiable, inmunes al cansancio, a las emociones, nada les afecta personalmente, normalmente son muy caros todavía, falta de flexibilidad y falta de empatía, normalmente una persona puede tener esas dos características. Este es otro más sencillo, pero también un estudio del 2018. Hay 6 grupos muy fuertes a nivel mundial trabajando en esto, en robots para, vamos a decir, como terapeutas de autismo. Los terapeutas me dicen que nos van a dejar sin trabajo. Digo, no, os quitarán el trabajo mecánico, el aburrido, porque tú tendrás que diseñar los tratamientos, tendrás que hacer el seguimiento, tendrás que ajustar las cosas. Lo que no tienes que hacer es la parte mecánica, igual que pasa en nuestras fábricas. Dicen, las fábricas de coches tienen más robots, y lo que hemos hecho es tener que contratar menos operarios, pero más ingenieros. Eso es lo que necesitamos. Y esto es una de las últimas cosas. Estas son unas gafas de estas de Google, ¿os acordáis? De realidad virtual, que salieron y no se las he hecho mucho caso. Pero aquí es un grupo de Harvard también. Yo contacté a ver si me mandaban algunas gafas, pero estamos negociando el precio, que es muy caro. Porque lo que hacen es esto. Te ponen un dibujito encima de la cara de alguien. Y este dibujito se va difuminando. Entonces, si lo mantienes durante una serie de segundos, te da un pequeño premio. La idea es enseñarles a establecer contacto visual. Entonces, yo creo que para estas cosas
funcionan y funcionan maravillosamente bien. Entonces son cosas, lo que os digo, ahora son caras, pero se irán abaratando y esto lo podremos usar mucho más de lo que tenemos ahora. Bueno, y esta es la última o la penúltima diapositiva. Lo que os quiero decir aquí, he intentado traeros la investigación, pero esto es un tema de toda la sociedad, no de los investigadores. Tenemos que trabajar juntos, educadores, el personal sanitario, las familias, y nos va mucho a todos en ello. Feliz Día Internacional del Autismo y poneros algo de azul, que es una forma también de reivindicar que esto es parte de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.